كوتش coach, bonsoir. Votre lecture de la rencontre du match contre le WAC. Bueno, yo creo que el equipo ha estado bien. Creo que ha habido creo que hemos defendido bien. Ha habido diferentes fases. Fases donde hemos podido tener un poco más el control del juego. Y fases donde el equipo contrario nos lo ha hecho pasar mal. Nos enfrentábamos a un gran rival, a un buen equipo. Sabíamos que habría momentos donde tendríamos que evidentemente sufrir, como ha ocurrido en el desarrollo en una buena fase de la segunda parte. Y bueno, nos vamos un poco con cara de tontos por cómo se ha dado el resultado. No quizá porque no sea justo. Pienso que puede ser un resultado justo, pero faltando 4 minutos, después del esfuerzo que han hecho mis jugadores, con un balón al poste en el descuento, por todo lo que significaba ganar hoy aquí, pues nos vamos dolidos y con más sabor de boca. واش اللعابه ديال تطوان ما كانوش تيفكروا في الماتش ديال الاهلي وهما هنا في الدار ديالهم؟ No, yo creo que un futbolista cuando está en el campo no está pensando en el siguiente partido. بالنسبه لي هو اللاعب المحترف ما كيفكرش في المقابله القادمه بل كيعيش المقابله الحاليه. Y menos teniendo en cuenta lo que significa un partido como el de hoy. وخصوصا ملي كتكون كتلعب واحد المقابله اللي يمكن ان تدخلك في المنافسه على البطوله. Un partido muy importante para nosotros en la liga. واحد المقابله مهمه بالنسبه لنا في المنافسه على اللقب. Los jugadores estaban muy motivados por intentar conseguir ganar este partido. كنا جد يعني كنا متفائلين اننا ننتصروا في هذه المقابله. Y yo como entrenador no he detectado falta de concentración de los jugadores pensando en un siguiente partido ni muchísimo menos. هو ما لاحظتش فعلا بان اللاعبين ديالنا كانوا عدم التركيز معهم او كيفكروا في مقابلات ديال العصبه الاربعه. Creo que lo han dado todo, han dado el máximo esfuerzo y solo me queda felicitarlos a pesar de no haber conseguido los 3 puntos. قاموا بواحد المجهود كبير عملوا اللي عليهم كامل وهو الدور ديالو كيبقى دابا انه يهنيهم على هذه المقابله اللي قاموا بها. ميكرو فقط ميكرو. واش ما يمكنش انه ياثر على اسمح لي اسمع. الجهود اللي داروا اللي تكلم عليه المدرب واش تنظن انه ربما ياثر عليهم في المباراه ديال الاهلي واش ما تيشوفش هذه المساله. Bueno, también veníamos de un esfuerzo importante del partido del fin de semana. نقبل هذه المقابله كانت عندنا مقابله حتى هي ما كتقلش القيمه على المقابله ديال الفتح. Son muchos partidos en muy pocos días. برمجه فرضت علينا واحد مجموعه المقابلات في واحد الظرف وجيز. Pero esto no tiene que ser una excusa. وهذا ماشي سبب باش اننا نتحججوا به او نعتذروا. Tenemos que saber competir ante la dificultad de esto. خصنا نجاوبوا مع هاد الاجواء. Y yo como entrenador saberlo gestionar para que no nos afecte en exceso tantos partidos en tan poco tiempo. هو كمدرب هذا هو الدور ديالو انه يعرف كيفاش يجيري الجروب ديالو في هذه المجموعه المقابلات اللي هي مهمه وبالليفيكتيف اللي عنده.
سؤال يقال بأن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، لكن لاحظنا بأن فريق تطوانيو خاصة في الجولة الثانية أركن الدفاع. واش ما كانش بإمكان أنه يفتح اللعب أكثر ويعطي فرصة أكثر لهذا الجمهور الكبير اللي حضر متابعة المقابلة؟ Bueno, yo respeto todas las opiniones. وكيحترم هذا الرأي هذا. Creo que hoy se ha visto un muy buen partido. كيقول بأن اليوم كانت مقابلة جد جيدة. Muchas veces no siempre puedes hacer lo que quieres porque te enfrentas a un rival que también es un equipo potente. دائما ما كتقدرش دير داكشي اللي كتطمح له او كتبغيه، لان كتواجه واحد المنافس حتى هو ما كيقلش جاهزيه عاليه. Y yo creo que sí que ha habido fases donde hemos podido mostrar nuestro juego. كانت فعلا كاينه بعض المراحل اللحظات في المقابله اللي فرضنا فيها السيطره ديالنا واللاعب ديالنا. Sobre todo en la primera parte. خصوصا في الشوط الاول. Y en la segunda parte, pues evidentemente nos enfrentamos a un equipo con mucho potencial. كان في الشوط الثاني فعلا كانت واحد شويه المعاناه، لان كنواجه واحد الفريق اللي هو فريق الوداد. El actual líder de la competición, que no es fruto de la casualidad, sino de un buen trabajo. البطل يعني اللي حامل مشعل البطوله حاليا هو ما جاتش بالصدفه، بل جات بواحد العمل جدي ومحترف. Y es normal que no puedas dominar los 90 minutos contra un equipo de este potencial. هو بالنسبه لهم امر عادي انك ما تقدرش تسيطر على مجريات المقابله كلها ضد واحد الخصم بهذا الحجم هذا. اخر سؤال للناس ديال تطوان. صافي الله يجازيكم بخير، شكرا. صافي كنت muchas gracias. Monsieur Touchard, bonsoir. Bonsoir. Votre lecture. Bueno, creo que vosotros han visto un gran match. Je crois que vous avez vu un grand match de football. Nosotros, la UAP, hemos empezado posiblemente de la mejor manera de toda la temporada aquí en casa. Je crois qu'on a commencé le match de la meilleure façon, peut-être la meilleure demi-heure du championnat. Dominando todo. On a dominé pendant beaucoup de temps le jeu. Y entonces tenemos como un jarro de agua fría. Et on a reçu comme de l'eau froide sur la tête après le but. El gol de ellos, un poco. Une douche écossaise. 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 Oui. En contra del juego, realmente, ¿no? C'était pas juste parce qu'on était en train de dominer, c'était nous qui avions toujours le ballon. Et entonces, este equipo, Tetuán defendió bastante bien. Et c'est vrai que Tetuán a bien défendu. Se ve que saben jugar este tipo de partido. On voit que le Tetuán sait jouer ces matchs-là. Y pues nosotros en el descanso estuvo relativamente contento, ¿no? Quand on est arrivé à la mi-temps, on était content du jeu. Era cuestión de seguir empujando. Ce qu'il fallait faire, c'est continuer à jouer de la même façon. Pero repito, este equipo tiene mucha eficacia ahí a la hora de defender, sabía lo que estaba haciendo. Mais je répète, cette équipe-là elle avait beaucoup d'efficace parce qu'elle savait bien défendre. De todos modos, yo pienso que era de nuestros mejores partidos en casa. De toute façon, je crois que c'est un de nos meilleurs matchs à la maison, à domicile. Un gran esfuerzo. On a fait un très très grand effort. Y el gol
es un premio por el esfuerzo. Hemos intentado todo, cambiando el lado por la derecha, por la izquierda, con Pale, con Limón. Hemos intentado de todas las formas posibles. On a essayé de marquer de toutes les façons possibles. Et c'était un cadeau disons, un prix à notre effort. Y la verdad es que el rival tenía que ir más y más y más atrás. Et il faut dire aussi que Tétouan a dû se mettre en retrait chaque fois plus. Y se puede decir que en el último minuto, últimos 2 minutos, tiene esta oportunidad que pega el balón contra el palo. Mais il faut dire aussi que Tétouan, dans la dernière minute, disons, ils ont eu l'opportunité de marquer un deuxième but contre le poteau. Creo que esta ha sido muy injusto. Mais ça aurait été très injuste. Ça aurait été pas juste. Si este balón había entrado, lo había pegado un tiro así. Si ce ballon aurait rentré, il serait tué. Parce que ça aurait été pas juste après l'effort des joueurs. Yo pienso que nosotros merecemos ganar. Je pense qu'on a mérité de gagner. Pero entiendo también que el entrenador rival. Mais je comprends que l'entraîneur du Tétouan, porque el fútbol no solo es atacar, es saber defender. pense le contraire parce que c'est pas seulement savoir attaquer, mais il faut savoir défendre aussi. Et este equipo sabía sufrir y defender. Et cette équipe a su souffrir et défendre. Ok. Et además c'est l'actuel champion. Et además sí, es el actual campeón. Et aussi il faut dire que c'est le dernier champion de la Botola. C'est la L'entraîneur d'Emad a dit qu'il a dominé le match. Non, il n'a pas dit ça. On a écouté ça, il n'a pas dit ça. Qui dominó le match? Non, il n'a pas dit ça. Non, on l'a écouté en espagnol, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non, non, non. Il a dit qu'il... Non, non, il n'a jamais dit ça. On l'a écouté au moins. Il a dit tout le contraire. Es que tienes que pagar atención. Sí, pero a lo mejor la traducción así. Sí, pero tiene que estar. Nous, on sait ce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il a dominé. Mais il n'a pas dit ça. Nous, en espagnol, on l'a écouté le contraire. Le traducteur. C'est facile pour nous de trouver les bons endroits pour marquer la différence. Quand on joue dans le WAC, il faut toujours gagner. Et ça, c'est une pression qu'il faut savoir gérer aussi. Et c'est pas la même chose que dans son équipe Joséima. Il peut faire un match bien, un joueur de Joséima, et en 4 matchs, tout le monde parle de ce jour qu'il a fait bien. Mais ici, il faut jouer tous les dimanches, et le mercredi, et le dimanche, et le mercredi. Et c'est vrai aussi que lui, il est arrivé en retard, disons en janvier. Et il avait aussi 2 cartons, 2 matchs sans pouvoir jouer. Alors ça fait beaucoup de choses à la fois. Dans une équipe comme nous qui était en tête du championnat. Et ça n'a pas été pour lui facile de rentrer dans l'équipe, mais c'est un bon joueur comme il a dit. Il a de la qualité.